Personas que han tenido un acosador, ¿cómo se dieron cuenta de que estaban siendo acechados y qué terminó pasando? Era mi ex. Cuando terminamos fue todo muy dramático y ese mismo día se subió a un autobús que cruzaba el país por alguna razón y me envió un mensaje larguísimo desde el autobús que terminaba con "esto no es un adiós". Yo le respondí: "Sí lo es, buena suerte". 2 años después conocí a mi esposo actual y supongo que mi ex volvió después de 3 años. Empecé a verlo en todas partes. Nos siguió a mi esposo y a mí por un Walmart durante 45 minutos hasta que me quedé cerca de un guardia de seguridad y luego salí rápido cuando él intentó esperar a que yo me alejara del guardia. Después lo vi merodeando cerca de la casa de mi madre, pero para ese momento yo ya vivía con mi esposo. Luego lo vi afuera de mi trabajo. Se notaba que estaba intentando reunir el valor para entrar y también estaba muy claro que estaba drogado. Unos policías que iban siempre ahí entraron por casualidad a tomar café y él se fue cuando los vio llegar. Después averiguó la zona general donde yo vivía y lo vi vagando por ahí un par de veces. Cuando lo veía no volvía a casa, me quedaba sentada en un lugar público por unas horas. Luego cambié de trabajo y lo vi afuera como 3 veces. Estaba cerca de un centro grande de transporte, así que traté de ignorarlo. Pero cuando empezó otra vez con ese comportamiento nervioso, caminando de un lado a otro y fumando sin parar, pensé que debía hacer algo. Así que esperé a que llegara un amigo de la familia que sabía que pasaría por ahí, alguien de carácter fuerte, y le conté quién era y lo que estaba haciendo. Él salió y supongo que enfrentó a mi ex. Y lo asustó, creo, porque se fue bastante rápido. Mi amigo era chofer de autobús, así que le di una foto y él la compartió con algunos conductores de mi ruta habitual, y mientras yo me mantuviera en esa ruta, las pocas veces que vimos a mi ex intentando subir a mi autobús, pasaban de largo o abrían solo la puerta equivocada para dejar bajar gente y que él no pudiera subir. Finalmente nos mudamos otra vez y renuncié a mi trabajo porque estaba rotando dentro de la misma cadena y era fácil encontrarme. Desde entonces lo he visto una sola vez, pero él no me vio y creo que no tenía nada que ver conmigo porque realmente compró algo. Yo simplemente me quedé en la sala de cámaras hasta que se fue. Ya han pasado 5 años más, así que supongo que logró estabilizarse. Cada vez que lo veía sentía una especie de fatalidad encima. Cuando salíamos fue amable, nunca abusivo, pero él estaba en contra de las drogas y del cigarrillo, así que verlo drogado y en ese estado encendió todas las alarmas. Sé que no estaba bien cuando volvió. No sé qué habría pasado si hubiera logrado acercarse a mí, quizá nada, pero todo mi cuerpo gritaba peligro. Así que confié en mi instinto y tomé medidas para mantener distancia y estuve bien. La policía no habría hecho nada. No hubo amenazas y siempre estábamos en lugares públicos, pero al final todo salió bien. Mi esposa tuvo uno y se volvió un problema real. Él era el encargado de mantenimiento en la escuela donde ella enseñaba. Ella estaba tirando muchos libros viejos y dañados, y él le preguntó si podía llevárselos para sus hijos. Por supuesto, ella dijo que sí. Después de eso él quería estar siempre donde estuviera mi esposa, siempre barriendo o limpiando cerca de su salón. Un día de invierno, mi esposa tuvo una llanta pinchada justo después de salir de la escuela, estaba oscureciendo, y ahí estaba su nuevo mejor amigo para arreglarla. Mientras cambiaba la llanta, empezó a hacer preguntas de contenido íntimo. Ella, por supuesto, no dijo nada. La situación empeoró y la administración de la escuela lo ignoraba. Yo ahora hacía un gran desvío todos los días para llevarla y recogerla. Ella estaba asustada. Luego él le dijo algo mientras ella estaba comiendo en la cafetería y ella explotó. Empezó a gritar y llorar pidiéndole que la dejara en paz. La mandaron a casa con unos días de licencia pagada. Como la escuela no hacía nada, fui a ver a 2 miembros del consejo escolar que conocía, aunque no muy bien. Les dije que había contratado a un abogado y que demandaría al distrito escolar a menos que mi esposa pudiera sentirse segura. Tras eso trasladaron al encargado de mantenimiento a otra escuela, pero pasaron meses antes de que mi esposa volviera a sentirse tranquila. El encargado tuvo problemas en la siguiente escuela y fue arrestado. Nunca volvimos a saber de él. Salí 3 veces con un chico, pero no sentía que hubiera una conexión. Traté de rechazarlo con delicadeza porque nunca había tenido novia. Estaba dispuesta a seguir siendo amiga suya porque era alguien amable, simplemente no me atraía. Esto fue alrededor de mayo. Aprendí unas cuantas lecciones con esta situación. Él me agregó a Facebook, lo cual estaba bien porque a veces hablábamos por ahí. Pasa un mes más o menos y aparece en mi casa sin avisar, diciendo que estaba por la zona. En realidad vivía a 45 minutos y decidió ir de compras a mi ciudad. Yo no estaba en casa. Mi hermano me escribió para avisarme y luego el chico también me mandó un mensaje. Me disculpé y le dije que estaba afuera y que no volvería por varias horas. Todo bien, se fue a su casa.
Él me había pasado a buscar por mi casa en la tercera cita. Unas semanas después acepté en Facebook una invitación a un evento, un show de autos que organizaba mi mecánico. El chico apareció en ese evento mientras yo estaba con mi hermano y unos amigos, y no sabía bien cómo manejarlo. Mi hermano lo entretuvo un rato, yo intercambié saludos pero me quedé con mis amigos. Fui a almorzar con ellos y cuando volví a casa descubrí que el chico había ido otra vez. Esta vez dejó chocolates, una toalla con mi nombre bordado y una carta. En la carta explicaba que estaba enamorado de mí, que quería tener hijos conmigo, casarse y comprar una casa juntos. Y que la toalla era para que pensara en él cada vez que me secara. Otra vez lo rechacé porque no me interesaba. Unos meses después estaba saliendo con otra persona y él estaba en mi casa. El primer chico apareció nuevamente sin avisar, intentando verme. ¿Por qué no simplemente llamó o mandó un mensaje? Por suerte mi hermano sabía que yo estaba con el otro chico, así que le dijo que no estaba en casa. Tuve que explicarle por mensaje que si quería verme tenía que contactarme antes, no simplemente aparecer sin avisar y esperar que yo estuviera disponible. Eso hizo que fuera mucho más difícil seguir siendo amiga suya porque ya se estaba volviendo abrumador y no sabía qué intentaría después. Así que tuve que cortar la relación por completo. Trató de contactarme por varios medios, incluso cambió su número fingiendo ser otra persona. Finalmente dejó de hacerlo después de 1 año y medio. Fui perseguida por un chico con el que fui a la secundaria. Era el tipo de persona que todos pensaban que, si pudiera, haría un ataque en la escuela. Todos se burlaban de él y lo molestaban por ser un perdedor, pero yo nunca lo hice. Su mamá era maestra en nuestra escuela y yo la adoraba, así que nunca quise hacerla sentir mal siendo cruel con su hijo. Supongo que él interpretó mi amabilidad como si yo estuviera enamorada de él y se obsesionó conmigo. Dejaba notas de amor en mi casillero todo el tiempo y se las arreglaba para visitar la clase de su mamá cuando sabía que yo estaría ahí. Yo era la asistente de su mamá. Como yo era tan cercana a ella, nunca le dije nada porque no quería que fuera incómodo. Nunca me dio miedo de verdad hasta que empezó a venir a mi casa en medio de la noche. Mi papá trabajaba turnos rotativos y pasaba muchas noches fuera. Este chico se escapaba de su casa tarde por la noche y venía a tocar mi ventana o se movía alrededor de mi casa. Tuve que llamar a la policía un par de veces y ahí decidí que tenía que hablar con su mamá. Sus padres se disculparon muchísimo y dijeron que se encargarían, pero aún así él no me dejaba en paz. Me casé joven y me mudé lejos de mi ciudad natal, y pensé que nunca volvería a verlo. Un día me envió una solicitud de amistad en MySpace y un mensaje larguísimo diciendo que lamentaba haberme asustado o hecho sentir incómoda, así que decidí aceptarlo. Pensé tal vez realmente maduró y cambió. Al principio parecía que solo quería ser amigo, pero luego empezó a dejar comentarios inquietantes en fotos mías y de mis hijos. Lo último que soporté fue cuando su esposa me escribió y me dijo que dejara a su marido en paz. Me dijo que sabía que yo estaba enamorada de él y que dejara de mandarle mensajes. Al parecer eso fue lo que él le dijo cuando ella lo sorprendió revisando mis fotos. Le mostré capturas de los mensajes que él me había enviado y los comentarios que dejó en mis fotos, y los bloqueé a ambos. Él intentó agregarme 3 veces más desde distintos perfiles en Facebook y tuve que bloquearlos todos. Espero con toda el alma no volver a verlo nunca. Me ofreció llevarme a casa después del club. Pensé que era un gesto amable, pero entonces él supo dónde vivía. Durante los siguientes 3 meses siempre estaba ahí cuando yo salía de mi casa. De repente aparecía en el campus aunque él estudiaba en otro lugar. Varias veces por semana se quedaba parado frente a mi puerta esperando. Les preguntaba a los vecinos por mis llaves de repuesto porque era mi novio y se había quedado afuera. Por suerte no le creyeron. Dejaba cartas, rosas, café y un día dejó un cuchillo. Muchas veces, cuando estaba esperando afuera de mi puerta, yo me quedaba sentada en silencio dentro de mi apartamento. Esperaba que no me escuchara y se fuera pronto. A veces se quedaba ahí hasta las 3 de la mañana. Por supuesto lo bloqueé desde el principio. Le dije muchas veces que se fuera. Él decía que podía oír a nuestros bebés y que yo nos estaba robando nuestro futuro juntos. Hablé con la policía, pero no podían hacer nada porque no había roto ninguna ley. Un día llamó desde otro número. Mi amiga atendió y simplemente le gritó que me dejara en paz. Y entonces lo hizo. Ya no estaba frente a mi puerta, ni en el campus, ni en el supermercado. Simplemente desapareció. Pero incluso hoy me dan ataques de pánico si veo a un hombre con su mismo tipo de cuerpo y su cabello castaño rizado de reojo. Fui acosada repetidamente por mi ex después de cortarlo porque me engañó y me manipuló durante nuestros 3 años de relación y no soportó que yo ya no estuviera bajo su control. Después de aclarar las cosas por última vez por mensaje, lo bloqueé en todo excepto mensaje, pero dejé de responderle.
Me mandó un mensaje de cumpleaños, intentó hablar conmigo después de que la novia con la que estaba mientras seguía viendo me lo dejó, comentó en mi canal de YouTube y luego me escribió desde un número nuevo. Esto siguió un tiempo. 2 meses después recibí un mensaje de mi papá. El tipo apareció en la puerta de mi casa a las 11 de la noche mientras yo estaba trabajando, queriendo hablar conmigo. Me asusté muchísimo. Entré en pánico un poco en el auto y luego manejé a casa. Cuando iba por la entrada para entrar, mi papá estaba esperándome en la puerta. El auto de mi ex se detuvo en medio de la calle cuando me vio. Corrí adentro, él estacionó y volvió a tocar la puerta. Mi papá abrió por mí y le dijo que se fuera. Tardé unos 20 o 25 minutos en llegar a casa. Él me esperó, dando vueltas alrededor de la casa. Horrible. Un mes después hizo un pedido para retirar en la tienda donde trabajo y yo fui quien armó su orden. Me asustó muchísimo porque en las fiestas yo ayudo a preparar pedidos y si hubiera estado ese día, seguramente me habría tocado atenderlo. Hace unas semanas me envió una carta diciendo lo buena persona que soy, cuánto ha cambiado, cuánto me extraña, pero sobre todo que nunca me engañó y que todos los que dicen lo contrario, hay testigos, son unos mentirosos. Mi novio actual le escribió diciéndole que me dejara en paz y mi ex explotó, diciendo que mi novio me estaba manipulando porque yo estaba en un mal momento y que todas esas personas que me cuentan mentiras sobre engaños y manipulación son crueles. La parte irónica es que él habla mal de mí con nuestros amigos diciendo que arruiné su vida y que soy una manipuladora horrible. No me sorprendería que tuviera una cuenta alternativa para seguir vigilándome. Y aquí estoy. Ese tipo tiene serios problemas de ira y de mentiras, pero no creo que pueda conseguir una orden de restricción porque que yo sepa no ha hecho amenazas directas y además preferiría no volver a verlo nunca. Mi papá dice que si vuelve a contactarme llamará a su madre, pero ojalá lo hubiera hecho la noche que apareció en mi casa. Aún me da miedo volver a casa de noche o incluso bajar a la planta baja por la noche. No me siento segura en mi propio hogar, pero no hay mucho que pueda hacer. Si hago algo lo voy a alterar. Sé que si nos cruzamos en público correrá hacia mí y para ese caso ya tengo un plan, pero creo, o al menos espero, que ya dejó de intentarlo. No es el caso más intenso de persecución, podría haber sido mucho peor y hay mucho más contexto que solo decir tengo un perseguidor. Solo aprovecho para contarlo y desahogarme. Había un tipo muy extraño que solía llamar a mi casa cuando yo era muy joven. Un día, cuando mi hermana contestó la línea fija, escuchó a un hombre que empezó a hacerle preguntas sobre quién era, nombre, edad, etc. Mi hermana pensó que era algún amigo bromeando y no le dio importancia. Más tarde ese mismo día, mi mamá contestó el teléfono y era el mismo hombre pidiendo a la niña. Siguió llamando unas 50 veces al día desde 3 líneas fijas distintas de Londres. Nunca volvió a hablar con mi hermana después de la primera vez, pero siempre preguntaba por ella. Era vulgar y amenazante cuando mi papá hablaba con él. Al final tuvimos que pagar para bloquear los 3 números durante unos 6 meses. A la policía no le importó, si recuerdo bien era porque él llamaba desde cientos de kilómetros de distancia. Aunque yo nunca hablé con él, era muy perturbador escuchar el teléfono sonar tantas veces. Creo que lo desenchufábamos bastante seguido antes de lograr bloquearlo. No tenemos idea de quién era ni por qué nos acosó así. Imagino que tal vez pasaba el día llamando números al azar hasta que alguien respondiera. He sido acechada varias veces, pero voy a contar sobre uno de ellos. Solía jugar Tera todo el tiempo cuando estaba en primero y segundo año de secundaria. Terminé teniendo muchos amigos en línea, pero me volví más cercana a la gente de un gremio para mayores de 18 que había unido. El gremio era bastante grande en ese momento y, con el tiempo, se formaban pequeños grupos. Nada nuevo. Había un tipo que era muy extraño. Muy extraño. Un día inicié sesión y casi de inmediato recibí un mensaje privado suyo después de saludar a todos los que estaban conectados. Me dijo hola, que era nuevo, preguntó cómo iba mi día, cosas generales. Se volvió raro cuando empezó a insistir en hacer rol. Lo rechacé cada vez ese día porque estaba muy enferma. Solo quería jugar un poco sola hasta volver a dormir. Pero todos los días después de eso, él no dejó de presionarme para hacer rol. No solo eso, tenía una obsesión rara con los caballos. Él notó que yo hacía rol con otras personas y no con él, y empezó a ponerse exigente. Finalmente lo bloqueé. En ese tiempo, cuando bloqueabas a alguien, solo bloqueabas a uno de sus personajes. Y aparecía en tu pantalla bloqueaste al nombre inventado. Pero esa persona podía seguir hablando contigo desde otros personajes. Básicamente tenías que bloquearlos a todos. Y sabías cuando borraban un personaje que habías bloqueado porque aparecía que lo habías desbloqueado. Y eso pasó. Lo bloqueé una y otra vez, pero él seguía borrando a su personaje, creando otros, regresando al gremio y encontrándome.
Incluso con mis personajes alternos, lograba encontrarme. Al final encontró mi Steam, mi Facebook, mi Instagram. Siguió intentando interactuar conmigo durante 6 meses. Le conté a la líder del gremio, pero no hizo nada. Reporté sus personajes y cuentas y seguí bloqueándolo, pero él regresaba siempre. Antes de desaparecer encontró lo que él creía que era mi dirección. No lo era. Estaba en mi ciudad, pero no era mi casa. Fui muy cuidadosa con los lugares a los que iba durante otros 6 meses y me asustó tanto que dejé de jugar Tera. Alguien con quien no hablaba desde hacía años me había estado siguiendo en línea y consiguió mis contraseñas de algunas cuentas. No usé la misma contraseña en varias cuentas. Terminó haciéndose pasar por mí durante años sin que yo lo supiera. Usaba mis fotos para engañar gente en sitios de citas, creó un Twitter falso haciéndose pasar por mí, un Instagram y hasta se adueñó de mi antigua cuenta de Reddit. Las personas que descubrieron que estaba usando mi identidad me lo contaron y luego intentaron chantajearme con esa información, diciendo que convencerían a las autoridades de que era yo quien estaba engañando gente, etc. También afirmaron que ella le pedía dinero a personas usando mi nombre, pero se negaron a mostrarme pruebas. Tuve que hacer una limpieza profunda de toda mi presencia en Internet y confrontar a la persona que se hacía pasar por mí. Tomó mucho tiempo, pero logré que se detuviera y también que los chantajistas me dejaran en paz. Tengan cuidado en Internet, chicos. Era muy joven y era nueva en la ciudad. No tenía realmente padres presentes y vivía sola en la casa de mi tío. Me inscribí yo misma en la escuela y estaba tratando de averiguar dónde estaba la parada del autobús. Vi a un grupo de adolescentes caminando por la calle y algunos rezagados como a una cuadra detrás. Le pregunté a un chico que caminaba solo si la parada del autobús estaba en esa dirección. Dijo que sí y, con torpeza, le pregunté si podía caminar con él, explicándole que era nueva. Recuerdo que la conductora dijo algo como «Oh, son 2 cuando subimos al autobús», pero no pensé nada extraño. En el camino de regreso a casa, el mismo chico caminó detrás de mí, a unos 10 metros, desde donde nos dejó el autobús hasta mi calle. No intentó hablarme ni nada, solo caminaba en silencio detrás de mí. Entré en mi casa y lo vi sentado en el columpio del porche de la casa de enfrente. Pensé debe ser mi nuevo vecino. Luego noté que en la escuela caminaba detrás de mí de clase en clase también. Pensé que tal vez nuestros horarios estaban alineados de manera extraña y que nuestras clases quedaban siempre cerca una de otra. Todos los días caminaba detrás de mí, a veces, para hacerlo menos incómodo, le decía hola y caminaba con él, hablando un poco porque obviamente íbamos en la misma dirección, pero la mayoría del tiempo él solo caminaba unos pasos detrás. Algunos días traía flores para darme y aún así no hablaba. Todos los días lo veía jugando por horas con quienes pensé que eran sus hermanos pequeños frente a la casa de enfrente. No nos conocíamos, probablemente solo habíamos hablado unas pocas veces, incluso cuando me daba regalos jamás intentaba conversar. Solo estaba siempre cerca. Mi mejor amigo de mi antigua ciudad vino a visitarme en las vacaciones de primavera. Nos divertimos mucho y luego él regresó a casa. La vecina de enfrente vino a decirme que le dijera a mi novio que dejara de meterse en su jardín y que le incomodaba que jugara con su hijo. Como pensé que hablaba de mi mejor amigo, le dije que no había problema, aunque no entendía por qué o cuando él se habría metido en su jardín o jugado con sus hijos. Honestamente pensé que tal vez ella estaba equivocada. Una noche estaba hablando con mi mejor amigo por teléfono, sentada junto a la ventana de mi habitación, cuando empecé a escuchar que los arbustos rozaban el vidrio. Separé las persianas con los dedos para ver qué pasaba y, para mi sorpresa, el chico del autobús estaba espiando dentro. Me asusté tanto que grité y él salió corriendo. Me vestí y fui furiosa a la casa de la vecina para confrontarlo por espiar mis ventanas. La vecina abrió la puerta y empecé a decirle que su hijo era un mirón. Resultó que ese chico no era su hijo. El que me seguía a casa todos los días no vivía ahí, y él era de quien ella hablaba cuando me pidió que dijera a mi novio que dejara de meterse a su jardín. Llamamos a la policía y lo encontraron caminando a varias cuadras. Nunca supimos por qué estaba caminando detrás del grupo de adolescentes la primera vez que lo vi, pero ni siquiera iba a esa escuela. Se había subido al autobús siguiéndome. La conductora estaba avisada de que una estudiante nueva, yo, empezaba ese día, y cuando él subió conmigo, ella pensó que era mi hermano o algo así, por eso comentó que éramos 2. Él me estaba siguiendo completamente. Esperaba fuera de mis clases para caminar detrás de mí hasta la próxima, y mientras yo estaba en clase, se quedaba en el cementerio al lado de la escuela, por eso las flores que me daba. Las sacaba de las tumbas mientras yo estaba en matemáticas y me las daba cuando caminaba detrás de mí hacia ciencias. No era estudiante. Era un joven de 19 años con problemas mentales que vivía a 8 kilómetros y había sido educado en casa.
Un encuentro casual terminó convirtiéndose en que me siguiera durante 7 meses. La policía dijo que pensaban que solo era un chico inofensivo enamorado, pero que sus padres aceptaron enviarlo a recibir ayuda. Mis profesores fueron notificados para estar atentos y la seguridad escolar se reforzó un tiempo. Supongo que todos pensaron que era un estudiante nuevo cuando lo vieron en los pasillos y, como había sido educado en casa, nadie sabía que ni siquiera tenía edad de secundaria. Nunca lo volví a ver. Fue una experiencia bastante increíble. Empezó cuando todavía estaba en la secundaria, él estaba en algunas de mis clases y a veces nos cruzábamos en el pueblo. Era un pueblo muy pequeño y rural. Poco a poco comenzó a aparecer en algunos de los lugares donde mi grupo de amigos se juntaba y decía que yo lo había inspirado a interesarse en pasatiempos similares. Pensamos que era algo raro pero lo ignoramos y lo evitamos. Avanzando un par de semanas, ya en las vacaciones de verano, él había encontrado o seguido todos mis lugares favoritos y mi trabajo, aunque a veces estaban en otros pueblos. Veía su auto en los parques donde yo pintaba al aire libre, en mi trabajo, en las casas de mis amigos y también pasaba manejando frente a la casa de la familia para la que trabajaba como niñera. Me parecía inquietante y se lo conté a las autoridades locales, pero me dijeron que no me preocupara. Esto continuó por el resto de la secundaria y hasta la graduación. No le dije a nadie a qué universidad iba y mentí diciendo que estaba a 1 hora de la nuestra. Él fue aceptado y asistió a esa universidad mientras yo me fui a otra. Después de un semestre descubrió que yo no estaba ahí y apareció en la residencia de mi universidad. Intentó entrar a la fuerza y convencerme a mí y a otras personas del edificio de que lo dejaran pasar. Yo me escondí en la habitación de otra chica hasta que mi amiga pudo venir a buscarme y llevarme al departamento del novio, fuera del campus. A la mañana siguiente supe que lo habían arrestado por agredir a un asistente de residencia. Llamé y les mostré las pruebas que tenía de su seguimiento constante y finalmente presenté una orden de restricción. Lo liberaron hace unos meses y nunca he estado tan nerviosa. Estoy agradecida de que mi trabajo y el lugar donde vivo ahora tengan excelente seguridad y que todos tengan su foto e información para estar atentos. Tal vez suene paranoica, pero es mejor eso que terminar formando parte de un podcast de crímenes reales.